Primera lectura del libro del profeta Isaías. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Sión, tu Dios es rey. Escucha tus centinelas como alzan la voz, y todos a una gritan alborazados, porque ven con sus propios ojos al Señor, que retorna a Sión. Prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, consuela a Jerusalén, descubre el Señor su santo brazo, a la vista de todas las naciones, verá la tierra entera, la salvación que viene de nuestro Dios. Y esto es palabra del Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Tañen la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos. Con clarines y al son de trompetas aclamen al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. La segunda lectura es de la carta de los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó herederos de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso en el nombre que como herencia le corresponde. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Y esto es palabra del Señor. El fragmento evangélico está tomado del prólogo del Evangelio de San Juan y dice de la siguiente manera: En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel
que es la palabra, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Y esto es palabra del Señor. En la fiesta de Navidad celebramos sobre todo la encarnación del Hijo de Dios. Las lecturas que acabamos de escuchar nos ayudan o deben de ayudarnos a comprender por qué es tan importante esta fiesta. En los Evangelios encontramos dos formas de explicarlo. Por una parte tenemos las narraciones que nos ofrecen San Mateo y San Lucas del nacimiento del Señor. Y por otra tenemos el prólogo del Evangelio según San Juan que acabamos de escuchar. Se trata de un texto que es fruto de una profunda reflexión y vivencia en el seno de la comunidad de Juan. Fue escrito en torno a la década de los años 90, o sea, más de 60 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Es decir, en este texto el evangelista sintetiza bellamente cómo vivió la Navidad aquella comunidad cristiana durante más de 6 décadas. Es un testimonio espiritual de aquellos primeros cristianos. Jesús era para ellos la palabra que había transformado su vida totalmente. Ellos vivían antes en tinieblas, pero la palabra les trajo la luz. Dio sentido a su existencia. Sentían plenamente que era una palabra venida del cielo, enviada por Dios Padre para traer la felicidad a este mundo. Y era una vivencia que ellos compartían comunitariamente. Pero aquellos cristianos conocieron a otras personas que, por desgracia, no supieron abrir su corazón a la palabra y no permitieron que ella les transformase. Estos escucharon la palabra con oídos mundanos, cargados de egoísmo, rencor y superficialidad. Por eso no la reconocieron y siguieron con su vida de pecado. Sin embargo, los miembros de la comunidad de Juan sí habían sabido escuchar la palabra con los oídos de su corazón y, movidos por ella, superaron su vida de caprichos, soberbia, vanidad. A esto nos dice el evangelista que la palabra les cambió la vida, les hizo conscientes de que son hijos de Dios, y así su vida se llenó de verdadero amor y de auténtica felicidad. Esto supuso para ellos un nuevo nacimiento, pasando a ser hombres nuevos, como diría San Pablo. Ante esta vivencia tan profunda, es lógico que aquellos cristianos viesen el nacimiento del Señor como la venida al mundo de la palabra que estaba junto a Dios, porque sentían que la palabra es el mismo Dios y que es una palabra de vida, una vida que es la luz de la humanidad, porque da significado a toda la existencia. De ahí la alegría de aquellos cristianos experimentaban al celebrar la encarnación del Hijo de Dios. La lectura del profeta Isaías nos muestra muy bien esta alegría, pues nos lleva a uno de los momentos más felices del pueblo y de Israel. Corre el año 538 a.C. El rey Ciro de Persia había vencido al imperio babilónico el año anterior, y hacía unos 50 años que miles de judíos habían sido deportados por el emperador Nabucodonosor a Babilonia, como represalia por haberse rebelado contra él. Muchas de aquellas familias judías fueron a vivir a la capital del imperio o a otras grandes ciudades. Pero hubo también familias que se asentaron en pequeños pueblos situados en medio del campo, y a estos pueblos llegaban las noticias por medio de mensajeros enviados desde la capital. Pues bien, el profeta Isaías nos habla de aquel impactante momento en el que se enviaron mensajeros para anunciar que el rey Ciro había decretado que los judíos que así lo deseasen podían volver a su hogar, a Jerusalén. Es fácil imaginar el estallido de júbilo, de alegría y de felicidad que vivieron aquellos judíos. Su corazón se llenó de esperanza y de paz. Bueno, pues eso es lo que vive o debe vivir la Iglesia el día de la Natividad, el día de la Navidad. Durante la Eucaristía, la comunidad cristiana celebra que aquello que Dios prometió durante siglos por medio de los profetas se ha cumplido ahora hace 2020 años, cuando Jesús
el Hijo de Dios nació en Belén. Pero sobre todo celebramos que se cumple hoy, pues Jesús nace ahora en nuestro corazón y en el corazón de nuestra familia, tal y como hizo en la comunidad juánica en aquellos tiempos. Hoy es un día para mostrarse especialmente amables y alegres. Es un día para compartir la luz que viene del cielo, para acompañar entre nosotros. Siguiendo las palabras de la carta a los hebreos que hemos escuchado, es un día para adorar en familia al niño Jesús, junto a los ángeles de Dios, porque Él es el reflejo de la gloria divina e impronta de su ser.